El restaurante El Cristal resplandecía con sus lámparas de araña de cristal, reflejando los destellos del champán en las copas altas. Ana Domínguez estaba sentada en la larga mesa cubierta con un mantel blanco impoluto, observando a los invitados. Su marido Víctor había organizado este banquete para su 5º aniversario de boda, insistiendo en que asistieran absolutamente todos los familiares, tanto los suyos como los de ella. La mujer de 30 años, vestida con un elegante traje beige, parecía tranquila, casi distante. Sonreía en los momentos apropiados, asentía cuando alguien pronunciaba un brindis, pero por dentro sentía una extraña tensión. Víctor Domínguez, propietario de 40 años de la empresa constructora Dom Construct, estaba de excelente humor. Su risa sonora resonaba constantemente por el salón. Daba palmadas en el hombro de su hermano menor Germán, abrazaba a su padre Esteban, besaba en la mejilla a su madre Lucía. Los familiares del lado de Víctor ocupaban la mitad derecha de la mesa, unas 15 personas, todos vestidos con ropa cara y con cierta ostentación desafiante. El lado izquierdo lo ocupaba la familia de Ana, su madre Soledad, su padre Bruno, su hermana Elena con su marido y 2 hijos. Se veían más modestos, pero se mantenían con dignidad. Ana recordaba aquel día de hacía 5 años cuando Víctor le propuso matrimonio. Entonces trabajaba como recepcionista en un pequeño centro de oficinas al que él acudía para reuniones de negocios. Alto, seguro de sí mismo, con un corte de pelo moderno y un reloj caro, enseguida se fijó en ella. La cortejó con estilo, flores cada semana, cenas en los mejores restaurantes de la ciudad, un viaje a París el fin de semana. A los 6 meses le pidió la mano. La boda fue fastuosa. Los invitados quedaron maravillados, los padres de Ana se alegraban de que su hija se casara ventajosamente con un empresario exitoso. Pero había un detalle que pocos conocían. Antes de la boda, Víctor insistió en un contrato matrimonial. Lo explicó de forma simple: tengo un gran negocio, acciones, propiedades. Necesito proteger mis activos. Ana entonces aún no entendía todas las sutilezas, pero firmó el documento que le presentó el abogado de Víctor. El contrato estaba redactado de tal manera que en caso de divorcio ella no recibiría nada del negocio de su marido. Ni acciones de la empresa, ni parte de los beneficios. Solo se dividiría por mitades el patrimonio adquirido en común, pero los activos principales, la empresa constructora valorada en cientos de millones de euros, quedaban para Víctor. Los 2 primeros años de matrimonio fueron relativamente tranquilos. Víctor trabajaba mucho, Ana arreglaba la casa, se reunía con amigas, iba al gimnasio. Intentaba ser la esposa perfecta, cocinaba los platos favoritos de su marido, mantenía el orden en casa, lo acompañaba a las recepciones de negocios. Víctor parecía satisfecho. Le compraba regalos, joyas, ropa cara, un coche nuevo. La llamaba mi belleza y presumía ante sus socios de su joven y atractiva esposa. Pero al tercer año algo cambió. Ana empezó a notar cosas extrañas. Víctor comenzó a llegar tarde del trabajo con más frecuencia, sus conversaciones telefónicas se volvían cada vez más secretas. Una noche, cuando él estaba en la ducha, su teléfono vibró sobre la mesa. Ana vio casualmente un mensaje de un número desconocido: ¿esta noche en el lugar de siempre? No montó una escena, pero algo se encogió en su interior. Al día siguiente siguió a su marido. Víctor efectivamente no fue a la oficina, sino al centro de la ciudad, donde se encontró con una joven morena en un café. Se sentaron en una mesa durante más de 1 hora, reían, se tomaban de las manos. Ana estaba al otro lado de la calle observándolos a través de la ventana del café. El dolor y la humillación la atravesaron por completo. Pero en lugar de irrumpir dentro y montar un escándalo, se dio la vuelta y se fue. Esa noche Ana estuvo mucho tiempo sentada sola en casa, reflexionando sobre la situación. Podía exigir el divorcio, pero ¿qué obtendría? Según el contrato matrimonial, casi nada. La mitad del valor de su apartamento y del coche. Era ridículo comparado con la riqueza de Víctor.
Comprendía que su marido se había cubierto las espaldas desde el principio al firmar ese contrato. Nunca la había tomado en serio. Para él era un juguete bonito, un adorno. Entonces Ana tomó una decisión. No haría berrinches ni le pediría a su marido que cambiara. En lugar de eso, comenzaría a actuar. Pero para ello necesitaba conocimientos y recursos. Ana tenía algo que Víctor no sabía. Antes de trabajar como recepcionista, se había graduado con honores en la Universidad de Finanzas. 5 años de estudios, escribiendo su tesis sobre mercados bursátiles y gestión corporativa. Después de la universidad consiguió trabajo como analista en una pequeña empresa de inversiones, pero trabajó allí poco tiempo. Su madre enfermó, se necesitaba dinero para el tratamiento y Ana se cambió a un trabajo más simple pero estable como recepcionista. Víctor la conoció precisamente en ese periodo, cuando trabajaba en recepción. Él nunca le preguntó sobre su deseo de trabajar y ella no consideró necesario contárselo. Para él era simplemente una chica guapa. Al día siguiente de que Ana descubriera la infidelidad, comenzó a estudiar los documentos de la empresa de Víctor. Dom Construct era una sociedad anónima cerrada. El propietario principal era Víctor, a quien pertenecía el 49% de las acciones. El restante 51% estaba distribuido entre pequeños accionistas, socios del negocio, inversores que habían invertido en la empresa en la etapa inicial. Entre ellos había personas que Ana había conocido en las fiestas corporativas, Ignacio Torres, Pedro Galván, Andrés Jiménez y varias personas más. Ana comenzó a elaborar un plan. Necesitaba comprar acciones de los pequeños accionistas de manera que Víctor no sospechara nada. Para ello se requerían dinero y conspiración. Recordó a su antigua colega Olivia, que trabajaba en una empresa de inversiones. La llamó y acordaron una reunión. Olivia escuchó la historia de Ana y aceptó ayudar. Le explicó cómo se podían crear varias empresas pantalla a través de las cuales se realizarían las transacciones. Lo principal era actuar con cautela, sin llamar la atención. Ana volvió a casa con una nueva determinación. Ahora necesitaba dinero. Víctor le regalaba obsequios regularmente. Joyas para su cumpleaños, bolsos caros para Año Nuevo. Ana comenzó a vender esas cosas. Un collar de diamantes se vendió por 2 millones de euros, unos relojes exclusivos por 1,5 millones. Los originales caros los reemplazaba por falsificaciones baratas. Vendió su coche caro, y a su marido le dijo que lo había chocado y vendido barato. Él no indagó y enseguida le compró uno nuevo. El dinero se guardaba en una cuenta separada, pero no era suficiente. Entonces Ana consiguió un trabajo remoto como analista financiera. Trabajaba por las noches, cuando Víctor dormía, analizaba mercados, elaboraba informes. Ganaba bien. Su marido no notaba nada. Estaba convencido de que su esposa pasaba los días en salones de belleza y spas, para los que él también le daba dinero. Gradualmente el capital crecía. Al cabo de un año Ana tenía alrededor de 15 millones de euros. Fue suficiente para comenzar la operación de compra de acciones. A través de empresas pantalla se puso en contacto con el primer pequeño accionista, Pedro Galván. Este poseía el 10% de las acciones de Dom Construct. Le ofrecieron vender el paquete por un buen precio, y él aceptó. La transacción se realizó en silencio, sin publicidad. Víctor no se enteró de nada. Pasaron otros 6 meses. Ana continuaba comprando acciones. Ignacio Torres vendió su 10% cuando necesitó urgentemente dinero para el tratamiento de su hija. Ana, a través de intermediarios, le ofreció una suma superior al valor de mercado y él aceptó agradecido. El siguiente fue Andrés Jiménez, propietario del 10%. Se le logró convencer con una oferta ventajosa de reinversión de fondos en otro proyecto. Víctor mientras tanto continuaba con su vida. Seguía viéndose con su amante, ni siquiera intentaba ocultarlo especialmente. Ana veía cómo se escribía mensajes con ella en el teléfono, escuchaba sus conversaciones. Pero ella callaba.
Cada vez que surgía una ola de ira en su interior, se recordaba a sí misma el plan. La venganza sería dulce, pero solo si llevaba el asunto hasta el final. Su marido a menudo le decía, Ana, eres mi belleza, pero no te llenes la cabeza con negocios. Eso es cosa de hombres. Mejor ocúpate de ti misma. Ana asentía y sonreía. Compraba vestidos nuevos, iba al cosmetólogo, asistía a yoga. Creaba la imagen perfecta de esposa despreocupada. Víctor estaba satisfecho. Por las noches, cuando su esposo se dormía, Ana se sentaba frente a su portátil y continuaba su trabajo. Analizaba los informes financieros de Dom Construct, estudiaba la estructura del capital accionario, buscaba puntos débiles. La empresa prosperaba, pero tenía problemas de gestión. Víctor tomaba decisiones unilateralmente, no siempre escuchando los consejos de los socios. Algunos proyectos fracasaban debido a su exceso de confianza. Ana registraba todo esto. Una mañana Víctor anunció que se iba de viaje de negocios durante una semana. Ana sabía que era mentira. Se iba con su amante a un resort. Pero no objetó, incluso se alegró. Mientras su marido estaba ausente, se reunió con Alejandro Cruz. Alejandro era uno de los accionistas clave de Dom Construct. Le pertenecía el 21% de la empresa. Era un hombre inteligente y serio de 42 años, siempre se mantenía reservado y profesional. Ana recordaba cómo en las fiestas corporativas él era el único que hablaba con ella no como con una muñeca bonita, sino como con una persona. Le preguntaba su opinión, se interesaba por lo que hacía. Ella sentía respeto hacia él. La reunión tuvo lugar en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Alejandro llegó exactamente a la hora señalada. Se sentó frente a Ana, pidió café y la miró atentamente. Ana, usted solicitó esta reunión. La escucho, su voz era tranquila, sin emociones innecesarias. Ella respiró profundamente y comenzó a hablar. Explicó que sabía sobre la estructura de la empresa, sobre cómo Víctor gestionaba el negocio. Contó que los últimos 2 años había estado comprando en secreto acciones de pequeños accionistas. Mostró documentos que confirmaban las transacciones. Alejandro escuchaba en silencio, su rostro permanecía impenetrable. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó finalmente. Porque quiero proponerle un trato, respondió Ana. Sé que no está satisfecho con cómo Víctor gestiona la empresa. Sé que ignoró sus propuestas en la última junta de accionistas. Se considera el único capaz de tomar decisiones. Alejandro sonrió con ironía. Tiene razón. Víctor es un empresario talentoso, pero su ego es demasiado grande. Arriesga la empresa por sus propias ambiciones. Puedo cambiar la situación, dijo Ana. Si me vende su 21%, obtendré el paquete de control de acciones. 51%. Podré gestionar la empresa y llevar a cabo cambios que beneficien al negocio. Y usted permanecerá como socio y recibirá su parte de los beneficios. Alejandro guardó silencio durante mucho tiempo, reflexionando sobre la propuesta. Luego dijo, necesito tiempo para pensarlo. Es una decisión seria. Por supuesto, asintió Ana. Pero recuerde, Víctor no sabe nada. Y quiero que se entere de todo en el momento más inoportuno para él. Una semana después Alejandro la llamó y aceptó. La transacción se formalizó a través de una empresa pantalla. Ahora Ana tenía el 51% de las acciones de Dom Construct. Controlaba la empresa. Pero Víctor no lo sospechaba. Quedaba esperar el momento adecuado para la revelación. Ana decidió que sucedería en su 5º aniversario de boda. Simbólico. Hacía 5 años había firmado un contrato matrimonial que la privaba de derechos sobre el negocio de su marido. Ahora ese negocio le pertenecía a ella. Víctor mientras tanto se preparaba para la celebración del aniversario. Estaba de excelente humor, bromeaba diciendo que 5 años era un plazo serio. Una noche durante la cena dijo, Ana, quiero organizar un gran banquete. Invitaremos a todos los familiares, amigos.
Que todos vean qué esposa tan hermosa tengo. Ana sonrió. Como digas, querido. Sabía que su marido tenía su propio plan. Quería humillarla públicamente, mostrar a todos que ella no significaba nada en su vida. Lo veía en su comportamiento. Los últimos meses se había vuelto cada vez más arrogante, se permitía bromas groseras hacia ella. Una vez delante de amigos dijo, mi esposa solo es buena en la cama, pero de negocios no entiende nada. Todos rieron, y Ana guardó silencio. Pero ella estaba preparando su respuesta. Una carpeta roja con documentos. Llegó el día del aniversario. El restaurante El Cristal estaba reservado por completo. Las mesas estaban puestas, los camareros iban y venían entre los invitados, sirviendo champán. Víctor se levantó con una copa en la mano. Su voz era fuerte, segura. Queridos invitados. Hoy celebramos el 5º aniversario de nuestra boda. Hace 5 años tomé como esposa a esta hermosa mujer, señaló a Ana. Ella adornó mi vida, estuvo a mi lado en momentos difíciles y alegres. ¿Pero saben qué es lo más interesante? Hizo una pausa, recorriendo el salón con la mirada. Todos se quedaron inmóviles en espera. Esta tonta perdió 5 años en vano, esperando llevarse la mitad de mi dinero y de las acciones de la empresa. Su rostro se extendió en una sonrisa. El salón estalló en risas. Los familiares de Víctor aplaudían, gritaban, bien hecho. Astuto. Germán golpeaba la mesa con el puño de la risa. Lucía sentía satisfecha con la cabeza. Inés reía limpiándose las lágrimas. Mi abogado redactó el contrato matrimonial de tal manera que en caso de divorcio no recibirá ni un céntimo de mi negocio. Continuó Víctor. La risa se hizo aún más fuerte. Los familiares de Víctor disfrutaban el momento. Siempre habían considerado a Ana una extraña, indigna de su familia. Ahora su líder la humillaba públicamente y ellos se alegraban. La familia de Ana estaba sentada paralizada. Soledad palideció, sus manos temblaban. Bruno apretó los puños, su rostro enrojeció de furia. Elena miraba a su hermana con compasión y Diego quiso levantarse, pero Bruno lo detuvo con un gesto. Ana estaba sentada tranquila. No lloraba, no gritaba. Simplemente miraba a su marido con una mirada fría. Luego se acercó lentamente a su bolso, sacó una carpeta roja y se la extendió a través de la mesa a Víctor. Había que elegir mejores abogados al redactar el contrato matrimonial, su voz era baja pero firme. La risa en el salón cesó. Víctor tomó la carpeta con una sonrisa burlona. ¿Qué es esto? ¿Tus quejas? ¿O quieres pedir perdón? Ábrela y lo sabrás. Ana se irguió y levantó la cabeza con orgullo. Víctor abrió la carpeta. Su rostro comenzó a cambiar a medida que revisaba los documentos. La sonrisa desapareció, las cejas se juntaron en el entrecejo, los ojos se estrecharon. Pasaba página tras página, sus manos comenzaron a temblar. ¿Qué es esto? Su voz tembló. Son documentos que confirman que durante los últimos 3 años he estado comprando acciones de tu empresa a través de testaferros, respondió Ana con calma. Ahora tengo el 51% de las acciones de Dom Construct. Controlo la empresa, Víctor. Tu empresa. Un silencio se apoderó del salón. Todos se quedaron inmóviles, sin creer lo que oían. Víctor miraba a su esposa, su boca se abrió, pero no podía pronunciar palabra. Estás bromeando, finalmente logró decir. No, Ana sacó otro documento de su bolso y lo puso sobre la mesa. Aquí está la lista de todas las transacciones. Todas están formalizadas legalmente, a través de abogados. Cada compra de acciones pasó verificación y está registrada. Puedes comprobarlo. Víctor tomó el documento y comenzó a leer. Su rostro se ponía cada vez más pálido. Veía los nombres de los accionistas que habían vendido sus participaciones: Pedro Galván, Ignacio Torres, Andrés Jiménez, Alejandro Cruz. Todas las transacciones estaban formalizadas a través de empresas pantalla, pero jurídicamente todo estaba limpio. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste esto?
La voz de Víctor temblaba de ira e incomprensión. ¿Pensabas que era una ama de casa tonta que gastaba dinero en spas y compras? Ana se levantó de la mesa. Pero tengo una licenciatura en finanzas, diploma con honores. Trabajé como analista hasta que nos conocimos. Y durante los últimos 3 años trabajé remotamente como analista financiera, ganando dinero del que no sabías. Cada regalo tuyo lo vendía e invertía en la compra de acciones. Me regalaste diamantes, los vendí y compré acciones. Me regalaste un coche, lo vendí y compré más. Los familiares de Víctor estaban sentados con las bocas abiertas. Lucía se llevó la mano al pecho, Germán miraba a su hermano con miedo. Inés no podía articular palabra. La familia de Ana, por el contrario, comenzó a sonreír. Soledad se animó, sus ojos brillaron de orgullo. Bruno sonrió con ironía y asintió a su hija. Elena aplaudió. «Bravo, hermanita», exclamó. Víctor se levantó de la mesa, su rostro se contorsionó de furia. «No tenías derecho. Es mi empresa. La construí durante 10 años. ¿Y tú tenías derecho a engañarme y humillarme públicamente?» Ana dio un paso hacia él. ¿Tenías derecho a llamarme tonta delante de todos? Ahora veremos quién es el tonto aquí, Víctor. Se volvió hacia los invitados. Damas y caballeros, anuncio que mañana se celebrará una junta extraordinaria de accionistas de Dom Construct. Yo, como propietaria del paquete de control de acciones, presidiré esta junta. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana en la oficina de la empresa, Víctor. Su marido la agarró del brazo. No puedes hacer esto. Ana liberó su brazo. Puedo. Y lo haré. Tomó su bolso y se dirigió hacia la salida. Su familia se levantó y la siguió. Soledad abrazó a su hija, Bruno caminaba orgulloso a su lado. Elena con su marido e hijos también abandonaron el salón. Los familiares de Víctor permanecieron sentados en shock. Víctor estaba de pie en medio del salón con la carpeta roja en las manos, su rostro temblaba de furia impotente. La mañana del día siguiente fue despejada. Ana se despertó temprano, aunque solo había dormido unas pocas horas. La noche anterior se reproducía en su cabeza una y otra vez. Veía el rostro de Víctor, su shock, su ira, su humillación. Era exactamente lo que ella quería. Se vistió con un traje gris oscuro y formal, recogió su cabello en una cola alta, tomó la carpeta con documentos y salió de casa. Víctor no había vuelto a casa después del restaurante. Sabía que había pasado la noche en la oficina o con su amante, intentando asimilar lo sucedido. La oficina de la empresa Dom Construct estaba ubicada en el centro de la ciudad, en un moderno centro de negocios en el 12º piso. Ana llegó media hora antes del inicio de la junta. La recibió el abogado Rodrigo Campos, un hombre de 50 años. Era uno de los mejores abogados corporativos de la ciudad y Ana lo había contratado hacía 3 meses, cuando quedó claro que la operación de compra de acciones estaba cerca de completarse. «Buenos días, Ana», saludó Rodrigo. «Todo está listo. Los documentos en orden, las notificaciones enviadas, el acta de la junta preparada». «Gracias», asintió ella. «¿Víctor intentará impugnar las transacciones?» «Lo intentará», dijo el abogado con seguridad. «Pero no tiene posibilidades. Todas las transacciones se realizaron absolutamente legalmente. Las acciones se adquirieron a precio de mercado o superior, todos los documentos están certificados notarialmente, los impuestos pagados. Además, los propios accionistas confirmarán que vendieron las acciones voluntariamente, sin presión». Ana asintió y pasó a la sala de conferencias. Era un espacio amplio con una gran mesa ovalada donde podían acomodarse 20 personas. Las paredes estaban decoradas con premios y certificados de la empresa. Una enorme ventana daba a la plaza central de la ciudad. Exactamente a las 10 de la mañana la puerta se abrió de golpe y entró Víctor. Se veía terrible. Ojos rojos, ropa arrugada, barba sin afeitar en el rostro. Tras él venía su abogado Sergio Morales, un hombre bajo y regordete con gafas.
Víctor lanzó una mirada furiosa a Ana y se sentó frente a ella. Comencemos, dijo Ana, abriendo la carpeta. He convocado esta junta extraordinaria de accionistas de acuerdo con los estatutos de la empresa. Como propietaria del paquete de control de acciones del 51%, tengo derecho de voto en todas las cuestiones clave. Esto es ilegal. Gritó Víctor, golpeando la mesa con el puño. No puedes poseer esas acciones. Impugnaré todas las transacciones. Rodrigo se levantó con calma. Señor Domínguez, le ruego que mantenga el orden. Todas las transacciones de adquisición de acciones se realizaron en estricto cumplimiento de la legislación. Aquí están los documentos que lo confirman. Puso sobre la mesa una gruesa carpeta con papeles. El abogado de Víctor la tomó y comenzó a estudiarla. Su rostro gradualmente se alargaba. Comprendía que no había nada a lo que aferrarse. Cada transacción está formalizada a través de firmas jurídicas, continuó Rodrigo. Las acciones se adquirieron de accionistas que las vendieron voluntariamente. Los precios fueron justos. No hubo violaciones de la ley. Pueden verificar cada transacción, pero el resultado será el mismo, son legales. Víctor miraba a su esposa con odio. No podía creer que ella lo hubiera superado. Todo este tiempo la había considerado tonta, limitada, y ella resultó ser más inteligente y astuta. ¿Cómo te atreviste? Siseó. Te di todo. Viviste en el lujo. Me diste joyas y trapos, pensando que eso era suficiente, respondió Ana fríamente. Pero no me diste respeto. Me engañaste, me humillaste, me consideraste un cero a la izquierda. Ahora has recibido lo que merecías. Entonces entró en la oficina Alejandro Cruz, invitado por Ana. Puedo confirmar que vendí mi 21% de acciones voluntariamente. Me ofrecieron un precio justo y acepté. No hubo ninguna presión. Ana continuó. Pasemos al primer punto del orden del día. Propongo destituir a Víctor Domínguez del cargo de director general de la empresa por gestión ineficiente y abuso de autoridad. ¿Qué? Víctor se levantó de un salto. No puedes despedirme. Es mi empresa. Era tu empresa, lo corrigió Ana. Ahora es mía. Y tengo derecho a nombrar y destituir a la dirección. Voto a favor. Rodrigo leyó la formulación de la decisión. Luego llevó a cabo la votación. Ana votó a favor, su 51% aseguraba la mayoría. Se aprueba la decisión, anunció el abogado. Víctor Domínguez es destituido del cargo de director general. Víctor estaba de pie, respirando pesadamente. Su mundo se derrumbaba ante sus ojos. La empresa que había construido durante 10 años, que era el sentido de su vida, ahora pertenecía a la mujer que había considerado un juguete tonto. Siguiente punto, continuó Ana. Propongo nombrar para el cargo de director general a Alejandro Cruz. Alejandro la miró sorprendido. No habían discutido esta cuestión de antemano. ¿Estás segura? Preguntó. Absolutamente, asintió Ana. Es un gestor experimentado, conoce el negocio y goza de respeto en el sector. Yo seré presidenta del Consejo de Administración y controlaré las decisiones estratégicas, pero la gestión operativa estará a su cargo. Alejandro pensó unos segundos y asintió. Está bien. Acepto. Se aprobó la decisión. Señor Domínguez, se dirigió a Elana, necesita desocupar la oficina del director en un plazo de 3 días. Todos los documentos corporativos, sellos y accesos deben ser entregados a la nueva dirección. Sus pertenencias personales puede recogerlas en cualquier momento. Víctor guardaba silencio. Miraba por la ventana, su mandíbula estaba apretada. Luego se dio la vuelta bruscamente y salió del salón, dando un portazo. Su abogado se apresuró tras él, murmurando disculpas. Cuando todos se dispersaron, Alejandro se quedó. Se acercó a Ana. Es usted una mujer asombrosa. Nunca hubiera pensado que fuera capaz de una operación así. La gente a menudo subestima a los demás, sonrió ella. Es su error. Víctor querrá vengarse, advirtió Alejandro. No es de los que simplemente se resignan a la derrota.
Estoy preparada, su voz era firme. Tengo buenos abogados y todos los documentos necesarios. Que lo intente. Alejandro asintió. Entonces nos vemos en el trabajo. Empezaremos el lunes. Ana se quedó sola en la sala de conferencias. Se acercó a la ventana y miró la ciudad. Por delante había una nueva vida. Una vida en la que ella misma tomaba las decisiones y controlaba su destino. Los siguientes días fueron tensos. Víctor intentó impugnar las decisiones de la Junta a través de los tribunales, pero su demanda fue rechazada. El juez estudió todos los documentos y reconoció que las transacciones de adquisición de acciones eran legales. Víctor no se rindió. Contrató a varios abogados que buscaban cualquier resquicio. Verificaban cada transacción, cada documento, intentaban encontrar infracciones. Pero el trabajo de Ana y sus abogados era impecable. Cada compra de acciones estaba formalizada perfectamente, todos los impuestos pagados, todos los papeles en orden. Mientras tanto, Ana comenzó a trabajar en la empresa. Llegaba a la oficina cada mañana a las 8, estudiaba los informes financieros, se reunía con los empleados, discutía proyectos con Alejandro. Los trabajadores de la empresa al principio la trataron con desconfianza, muchos la recordaban como la esposa silenciosa del propietario, que aparecía en las fiestas corporativas con vestidos bonitos. Pero gradualmente comenzaron a ver en ella a una directiva inteligente y competente. Ana identificó varias zonas problemáticas en la gestión. Víctor a menudo tomaba decisiones impulsivamente, sin realizar un análisis exhaustivo. Algunos proyectos se habían lanzado sin la debida preparación, lo que llevaba a pérdidas. Ella detuvo 2 proyectos no rentables y redirigió los recursos hacia direcciones más prometedoras. Alejandro resultó ser un excelente director operativo. Conocía a todos los empleados clave, entendía de tecnologías de construcción, tenía conexiones con contratistas y proveedores. Juntos formaban un equipo eficaz. Ana se ocupaba de la estrategia y las finanzas, Alejandro de la gestión operativa y la producción. Víctor mientras tanto comenzó a degradarse. Ya no iba a la oficina, lo veían en bares y restaurantes, donde se emborrachaba y contaba a todos los que estaban dispuestos a escuchar cómo su esposa lo había traicionado. Su amante Carolina lo abandonó, a ella le interesaba un empresario exitoso, no un alcohólico fracasado. Los familiares también comenzaron a darle la espalda. Lucía culpaba a su hijo de no haber vigilado a su esposa. Germán evitaba los encuentros con su hermano, no deseando asociarse con su fracaso. Un mes después de la junta de accionistas, Víctor apareció en la oficina borracho. Irrumpió en el despacho de Ana. Ella estaba sentada a la mesa estudiando un contrato con un nuevo contratista cuando la puerta se abrió de golpe. «Arruinaste mi vida», gritaba Víctor, tambaleándose. «Me quitaste todo». Ana lo miró con calma. «Solo tomé lo que me gané. Tú mismo te metiste en esta situación. Éramos una familia». Su voz se quebró. «¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Familia?». Ella se levantó de la mesa. ¿Llamas familia a cuando me engañabas con Carolina? ¿Cuándo me humillabas públicamente? ¿Cuándo me considerabas una muñeca tonta? Víctor guardó silencio. Se dejó caer en una silla, se cubrió el rostro con las manos. «No pensé que fueras tan inteligente», murmuró. «Exactamente», dijo Ana fríamente. «No pensaste. Estabas demasiado ocupado con tu ego y tus ambiciones. Ahora vive con las consecuencias. Quiero venderte mi parte de las acciones y nunca, nunca más oír hablar de ti en mi vida. Y nunca volver a verte, traidora». «Por favor, estoy totalmente de acuerdo», dijo Ana. «¿Cuánto quieres?» 30 millones. Pero eso es el doble. Es un precio suficiente por la traición. De acuerdo. Es el precio por no tener nada más que ver contigo. La transacción se formalizó. Ana transfirió el dinero a Víctor y se convirtió en la única propietaria de la empresa. Paralelamente se desarrollaba el proceso de divorcio. Ana presentó los documentos para la disolución del matrimonio. El divorcio se formalizó en 3 meses. El patrimonio se dividió según la ley.
El apartamento en el que vivían había sido comprado durante el matrimonio, pero en 5 años su valor había aumentado. Ana aceptó comprar la parte de Víctor, le pagó la mitad del valor de mercado actual del apartamento, lo que ascendió a unos 30 millones de euros. Era mucho dinero, pero ella podía permitírselo. La empresa generaba buenos beneficios, sus ingresos crecían. Víctor tomó el dinero y se mudó. Compró un apartamento en las afueras de la ciudad. Tenía dinero, pero su depresión se profundizaba. Ya no iba a trabajar, del que lo había despedido su propia esposa. En los círculos empresariales su historia se convirtió en una leyenda. Unos se reían de él, otros lo compadecían, pero nadie lo tomaba en serio. Una noche llamó Soledad a Ana. «Hija, ¿cómo estás? ¿Te las arreglas?» «Todo bien, mamá», respondió Ana. «La empresa se está desarrollando, hay mucho trabajo, pero me gusta. Estoy tan orgullosa de ti». La voz de su madre temblaba de emoción. «Demostraste a todos de lo que eres capaz. Tu padre también está orgulloso, aunque no lo diga». Ana sonrió. «Gracias, mamá. Dale recuerdos a papá». Después del divorcio, la vida de Ana comenzó a normalizarse. Se concentró en el trabajo, y los resultados no se hicieron esperar. La empresa Don Construct obtuvo varios contratos importantes para la construcción de complejos residenciales. Los beneficios crecieron un 40% en 6 meses. Todos estaban satisfechos, los empleados trabajaban con entusiasmo. Ana y Alejandro pasaban mucho tiempo juntos, discutiendo los asuntos de la empresa. Gradualmente surgió entre ellos comprensión mutua y respeto. Alejandro admiraba su inteligencia y determinación. Ana valoraba su profesionalismo y honestidad. Se convirtieron no solo en socios de negocios, sino también en amigos. Pasó un año después del divorcio. Ana se dedicó por completo al trabajo. La empresa prosperaba, se lanzaban nuevos proyectos uno tras otro. Se convirtió en una figura reconocida en los círculos empresariales de la ciudad. Los periodistas la entrevistaban, la invitaban a conferencias y foros. La historia de cómo había superado a su marido se convirtió en leyenda. Víctor mientras tanto continuaba viviendo solo. El dinero recibido en el divorcio lo invirtió en la compra del apartamento. El resto lo depositó en una cuenta bancaria. Pero no era el dinero que manejaba antes del divorcio. Bebía todos los días. Sus amigos oligarcas se reían de él. Su ego era lo que más había sufrido. Una tarde de otoño Ana se quedó trabajando tarde en la oficina. Trabajaba en la presentación de un nuevo proyecto, la construcción de un centro de negocios de clase A en el centro de la ciudad. Era un proyecto ambicioso que podía llevar a la empresa a un nuevo nivel. Alejandro llamó a la puerta del despacho. ¿Todavía trabajando?, preguntó con una sonrisa. Ya son las 9. Terminando la presentación, respondió Ana, reclinándose en el respaldo de la silla. Mañana hay reunión con inversores, quiero que todo sea perfecto. Alejandro se acercó a su mesa. ¿Puedo ayudar? Puede revisar la parte financiera, le pasó una carpeta. Verifique los cálculos, por favor. Él se sentó enfrente y comenzó a estudiar los documentos. Trabajaron en silencio durante aproximadamente 1 hora. Luego Alejandro levantó la cabeza. Todo excelente. Las cifras cuadran, el pronóstico es realista. Los inversores deberían estar contentos. Gracias, Ana cerró el portátil. Vamos a cenar. No he comido desde el almuerzo. Bajaron a un pequeño restaurante en la planta baja del centro de negocios. Pidieron la cena y se sentaron en una mesa junto a la ventana. En la calle caía una fina lluvia otoñal, las farolas estaban encendidas. Ana, comenzó Alejandro tras una pausa, quería decirle algo. Ella lo miró atentamente. Le escucho. Llevamos trabajando juntos ya 1 año, eligió las palabras cuidadosamente. Durante este tiempo la he conocido como profesional, como persona inteligente y talentosa. Pero también la he conocido simplemente como persona. Y me gusta mucho trabajar con usted. Y no solo trabajar.
Ana sintió como su corazón latía más rápido. Comprendía a dónde quería llegar. Alejandro, dijo en voz baja, le agradezco su apoyo. Se ha convertido en una persona cercana para mí. Pero no estoy segura de estar lista para una relación. Después de todo lo que pasó con Víctor. Lo entiendo, asintió. No la apresuro. Solo quería que supiera mis sentimientos. Cuando y si está lista, estaré aquí. Ella extendió la mano y tocó su palma. Gracias. Es usted una buena persona, Alejandro. Terminaron la cena y se fueron cada uno a su casa. Pero desde esa noche algo cambió entre ellos. Ana comenzó a notar cómo Alejandro la miraba, cómo se preocupaba por ella. Le traía café por las mañanas, se interesaba por su estado, la ayudaba con cuestiones laborales. Comprendía que sentía simpatía por él, pero temía abrirse de nuevo después de la traición de Víctor. Pasaron varios meses más. La primavera llegó temprano, la ciudad floreció. Ana y Alejandro continuaban trabajando juntos, su relación se hacía cada vez más cercana. A menudo almorzaban juntos, discutían no solo temas laborales, sino también personales. Alejandro le contó sobre su vida, había estado casado pero se divorció hacía 10 años. No tenía hijos. Se dedicó al trabajo y nunca conoció a una mujer con la que quisiera compartir su vida. Hasta ahora. Un día de fin de semana Alejandro invitó a Ana a dar un paseo. Caminaron por el paseo marítimo, observando el mar. El tiempo era maravilloso, sol cálido, brisa suave. Conversaban sobre todo y nada, reían, disfrutaban de la compañía del otro. Ana, dijo Alejandro, deteniéndose y volviéndose hacia ella. Sé que todavía no está lista para una relación seria. Pero quiero que sepa, la amo. Estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario. Ella lo miraba y de repente comprendió que ya no tenía miedo. Este hombre no se parecía a Víctor. Alejandro la respetaba, la valoraba, la apoyaba. Veía en ella a una persona, no un adorno. Yo también lo amo, dijo en voz baja. Alejandro la abrazó, y permanecieron así, apretados el uno contra el otro, disfrutando del momento. Era el comienzo de una nueva relación, basada en el respeto mutuo y la confianza. Víctor se enteró de su relación unas semanas después. Alguien de conocidos comunes le contó que Ana salía con Alejandro Cruz. Víctor se puso furioso. Consideraba que Alejandro lo había traicionado, pasándose al lado de su esposa. Que Ana lo había seducido deliberadamente para destruir finalmente a su ex marido. Comenzó a beber aún más. Su salud empeoraba, perdía peso, se veía demacrado. Varias veces lo recogieron en la calle inconsciente y lo llevaron al hospital. Los médicos le advirtieron que si no dejaba de beber, no duraría mucho. Pero Víctor no escuchaba. Ana se enteró de su estado por Elena, que casualmente se encontró con el hermano de Víctor, Germán. Su hermana la llamó. Ana, escuché que Víctor está muy mal. ¿Quizás deberías ayudarlo de alguna manera? Él mismo eligió este camino, respondió Ana fríamente. No estoy obligada a salvar a una persona que me humilló y traicionó. Pero fue tu marido, insistía Elena. Fue. Tiempo pasado, Ana colgó el teléfono. No sentía lástima por Víctor. Había recibido lo que merecía. Ella había construido su vida de nuevo y no pensaba mirar atrás. Otro medio año pasó volando. Ana y Alejandro anunciaron su compromiso. Su relación se desarrollaba armoniosamente, sin prisas ni dramas. Se entendían a media palabra, se apoyaban en todo, eran un verdadero equipo. La empresa continuaba creciendo, los nuevos proyectos generaban beneficios, la reputación de Dom Construct se fortalecía. Decidieron celebrar la boda con modestia, en el círculo de amigos cercanos y familiares. No querían fastos que recordaran el pasado. La ceremonia se realizó en una casa de campo rodeada de jardín. Asistieron unas 30 personas. Los padres de Ana estaban felices de ver a su hija con un hombre digno. Soledad lloraba de alegría, Bruno estrechó la mano de Alejandro y dijo, «Cuida a mi hija».
Su hermana Elena fue la testigo, sus hijos se alegraban de la fiesta. Los padres de Alejandro también vinieron, una pareja mayor de otra ciudad. Trataron a Ana con calidez, dijeron que estaban contentos de ver a su hijo feliz. También estuvieron varios colegas de la empresa, amigos cercanos. La atmósfera era cálida y sincera. Después de la boda los recién casados se fueron de luna de miel. Pasaron 2 semanas en unas islas, disfrutando del descanso, el mar, el sol. Era un tiempo en el que podían olvidarse del trabajo y simplemente estar juntos. Al volver, se sumergieron en los asuntos de la empresa. Ana propuso lanzar una nueva dirección, construcción ecológica utilizando tecnologías modernas. Alejandro apoyó la idea y comenzaron a desarrollar el proyecto. Era una dirección prometedora que podía traer a la empresa no solo beneficios, sino también reconocimiento en el sector. Víctor mientras tanto había tocado fondo. Lo hospitalizaron con pancreatitis aguda y cirrosis hepática. Los médicos lucharon por su vida durante varios días. Al hospital vino a verlo Marcos Rubio, su viejo amigo de la universidad. Habían estudiado juntos en la Facultad de Ingeniería hacía 20 años, eran amigos, se ayudaban mutuamente. Luego la vida los separó, Víctor se dedicó a los negocios, Marcos se quedó trabajando como ingeniero constructor en un instituto de proyectos. Se llamaban raramente, pero no había comunicación estrecha. Marcos se enteró del estado de Víctor por casualidad, se encontró con un conocido común que le contó que Domínguez estaba en el hospital en estado grave. Marcos fue inmediatamente. Víctor yacía en la cama del hospital, pálido, delgado, con gotero en el brazo. Al ver a su amigo, se volvió hacia la pared. ¿Para qué viniste? ¿A contemplar mi caída? Van a ayudar, respondió simplemente Marcos, sentándose en una silla junto a la cama. Sé lo que te pasó. Toda la ciudad habla de ello. Entonces sabes que yo mismo tengo la culpa de todo, dijo Víctor amargamente. Perdí a mi familia y la empresa por mi propia estupidez y orgullo. Lo sé, asintió Marcos. Pero eres mi amigo. Estudiamos juntos, aprobamos exámenes, soñábamos con el futuro. No puedo simplemente dar la espalda. Víctor guardaba silencio. En su interior luchaban el orgullo y la desesperación. Estaba acostumbrado a ser fuerte, exitoso, independiente. Ahora yacía en el hospital solo, sin familia, sin futuro. Los médicos dicen que si dejas de beber y comienzas a tratarte, tienes una oportunidad, continuó Marcos. Pero necesitas recuperarte y trabajar. Puedo ayudarte con eso. ¿Para qué? Víctor miró a su amigo. Ya no quiero nada, no tengo objetivos en la vida ni deseos de vivir tampoco. No necesito nada de ti, Marcos puso la mano en el hombro de Víctor. Solo quiero que mi amigo no muera. Eres un ingeniero talentoso, Víctor. ¿Recuerdas cómo proyectamos juntos la maqueta del edificio de varios pisos para el diploma? Eras el mejor del curso. Ese talento no ha desaparecido. Víctor cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Por primera vez en mucho tiempo a alguien le hablaba no con desprecio o lástima, sino humanamente, como a un igual. Yo. No sé si podré, susurró. Podrás, dijo Marcos con seguridad. Pero para ello necesitas dar el primer paso. Los médicos te envían a un centro de rehabilitación. ¿Irás? Víctor abrió los ojos y miró a su amigo. En su mirada apareció por primera vez en muchos meses una chispa de esperanza. Iré, asintió. Marcos sonrió. Entonces está decidido. Y cuando salgas, tendré una propuesta para ti. Víctor pasó 4 meses en el centro de rehabilitación. Fue un tiempo difícil. El síndrome de abstinencia, sesiones de terapia grupal, trabajo con el psicólogo, toma de conciencia de todos sus errores. Escribió cartas que no envió a nadie, a Ana, a sus padres, a su hermano. En ellas reconocía su culpa, analizaba que había salido mal. La psicóloga del centro, una mujer de mediana edad llamada Verónica, lo ayudó a comprender lo principal, él mismo había creado su catástrofe. Su arrogancia, desprecio por su esposa, confianza en su propia infalibilidad,
Todo eso llevó al colapso. Ana simplemente aprovechó las oportunidades que él mismo le dio, subestimándola. Víctor, ¿comprende ahora que el problema no estaba en su esposa, sino en usted mismo? Preguntaba Verónica en una de las sesiones. Sí, respondía él en voz baja. Veía en ella un juguete bonito, un adorno. No la percibía como una persona con inteligencia y dignidad propias. Me merecí todo lo que recibí. La toma de conciencia es el primer paso hacia la sanación, asentía la psicóloga. Ahora necesita perdonarse a sí mismo y seguir adelante. Cuando Víctor salió del centro, Marcos lo estaba esperando. Su amigo lo llevó a su casa, un apartamento de 3 habitaciones en un barrio residencial, donde Marcos vivía con su esposa Olivia y su hija Catalina de 10 años. Vivirás en la habitación de invitados hasta que te recuperes, dijo Marcos, mostrándole una pequeña habitación con sofá, mesa y armario. A Olivia no le importa. Lo hemos hablado. No puedes estar solo ahora. Gracias, Víctor estaba sinceramente agradecido. Intentaré recuperarme lo antes posible y mudarme para no molestarlos. Ya me ocupé del trabajo, sonrió Marcos. ¿Recuerdas que trabajo como ingeniero jefe en el Instituto de Proyectos Proyecto Construcción? Tenemos una vacante de ingeniero proyectista. El sueldo es pequeño, 80.000 euros al año, pero necesitas este trabajo para empezar a vivir de nuevo. ¿Recuerdas cómo proyectar edificios, verdad? Recuerdo, asintió Víctor. Hace tiempo que no me dedico a ello, pero no he olvidado los fundamentos. Entonces mañana vamos al instituto, te presentaré al director. Al día siguiente Víctor se puso por primera vez en mucho tiempo una camisa y pantalones limpios que le prestó Marcos. Fueron al Instituto de Proyectos, un edificio antiguo en el centro de la ciudad. El director del instituto, Antonio Bermúdez, un hombre de unos 60 años, los recibió en su despacho. Marcos me habló de usted, dijo Antonio mirando atentamente a Víctor. Conozco su historia. No voy a ser hipócrita, cometió muchos errores. Pero Marcos respondió por usted, y confío en Marcos. Es el mejor especialista de mi instituto. Lo comprendo, respondió Víctor. Y estoy agradecido por la oportunidad. Prometo que no defraudaré. Tenemos reglas estrictas, continuó el director. Nada de alcohol, ni siquiera en los eventos corporativos. Los retrasos son inadmisibles. El trabajo debe realizarse con calidad y a tiempo. Si falla, saldrá sin discusión. ¿De acuerdo? De acuerdo, dijo Víctor firmemente. Entonces bienvenido. Marcos será su mentor los primeros 3 meses. Lo pondrá al corriente, le mostrará proyectos, le explicará los estándares. Empieza el lunes. Víctor salió del despacho del director con un sentimiento que no experimentaba desde hacía tiempo, sentimiento de propósito. Tenía trabajo de nuevo, aunque no tan prestigioso como antes. Pero era un trabajo honesto que le devolvía el respeto por sí mismo. Las primeras semanas fueron difíciles. Víctor se había desacostumbrado del horario regular, de la necesidad de concentrarse en detalles técnicos. Marcos explicaba pacientemente, ayudaba a entender los planos, mostraba cómo trabajar con programas modernos de diseño. Otros empleados del instituto al principio trataban al nuevo colega con cautela, muchos sabían quién había sido antes. Pero Víctor se mantenía modesto, no presumía del pasado, cumplía honestamente su trabajo. Gradualmente los colegas comenzaron a descongelarse. El anciano ingeniero Samuel incluso empezó a invitar a Víctor a almorzar a la cafetería, le preguntaba sobre la vida, le daba consejos. La joven empleada Daniela, recién graduada, le pidió que la ayudara con cálculos de estructuras portantes. Víctor le explicó la metodología y ella estuvo agradecida. Al cabo de 3 meses Víctor se convirtió en miembro de pleno derecho del colectivo. Antonio estaba satisfecho con su trabajo, los proyectos se realizaban con calidad, sin objeciones. Víctor incluso propuso algunas mejoras en uno de los proyectos de un complejo residencial que ayudaron a optimizar la construcción y reducir costes. El director lo elogió en la reunión general. Víctor se mudó de casa de Marcos y Olivia.
Volvió a su apartamento. Vivía sencillamente. Cada tarde iba a grupos de apoyo para personas que luchaban contra las adicciones. Comprendía que la tentación de volver al pasado siempre estaba cerca y había que estar alerta. Una noche Víctor invitó a Marcos a un café para agradecerle. «Me salvaste la vida», dijo Víctor mirando a su amigo a los ojos. «Si no fuera por ti, me habría podrido en algún lugar bajo una valla». «Nunca lo olvidaré». «No necesito agradecimientos», Marcos se encogió de hombros. «Somos amigos. Los amigos se ayudan mutuamente. ¿Recuerdas cuando estudiábamos, me diste dinero para pagar la residencia cuando no tenía ni un céntimo?» «No lo olvidé». «Eso fue hace mucho», sonrió Víctor. «La amistad no tiene plazo de prescripción», respondió Marcos seriamente. «Lo principal es que te recuperaste, Víctor. Cambiaste. Te convertiste en otra persona». «Tuve que cambiar», Víctor bajó la mirada. «Perdí a mi familia por mi orgullo. Ahora comprendo lo equivocado que estaba. Especialmente con Ana. ¿Alguna vez intentaste contactar con ella?», preguntó Marcos. «Le escribí 2 cartas», admitió Víctor. «Pidiendo perdón. No respondió. Y es normal. No merezco su perdón. Solo quería que supiera que entendí mis errores». Marcos asintió sin decir nada. Respetaba la decisión de su amigo de no insistir en el contacto con su ex esposa. La vida de Víctor se volvió ordenada y tranquila. Trabajo, gimnasio 3 veces por semana, reuniones con el psicólogo cada 2 semanas, grupos de apoyo. Los fines de semana se reunía con Marcos, iban a pescar o simplemente paseaban por la ciudad, hablaban de la vida. Víctor aprendió a valorar las cosas simples, un té caliente por la mañana, un buen libro por la noche, la conversación amistosa. Ya no pensaba en venganza ni en volver a la vida anterior. Comprendía que aquel Víctor Domínguez, propietario de empresa y empresario arrogante, había muerto. Ahora era simplemente Víctor, un ingeniero que cada día trabajaba honestamente e intentaba ser mejor que ayer. El dinero de la venta de las acciones de la empresa Dom Construct no lo gastaba, lo mantenía en una cuenta separada. Pensaba en invertirlo en algún lugar, pero todavía no estaba preparado para ello. Pasó otro año y medio. Ana y Alejandro vivían una vida familiar feliz. La empresa Dom Construct continuaba creciendo. El complejo residencial ecológico se completó y recibió reconocimiento como uno de los mejores proyectos del año. Ana daba conferencias, concedía entrevistas, la llamaban una de las empresarias más exitosas de la región. Una mañana de primavera Ana se sintió indispuesta. Alejandro insistió en que fuera al médico. Unos días después llegaron los resultados de los análisis, estaba embarazada. Era una noticia alegre para ella y Alejandro. Soñaban con tener un hijo y ahora el sueño se hacía realidad. El embarazo transcurrió tranquilamente, sin complicaciones. Ana continuó trabajando, pero ya en un régimen más moderado. Alejandro se preocupaba por ella, intentaba protegerla del estrés. Preparaban la habitación del bebé, elegían el nombre para el futuro pequeño. La ecografía mostró que sería un niño. Alejandro quería llamar a su hijo Nicolás, en honor a su abuelo. Ana estuvo de acuerdo. El nombre le gustaba. Víctor mientras tanto continuaba trabajando en el Instituto de Proyectos. En 2 años y medio se había convertido en uno de los mejores especialistas. Antonio lo ascendió a ingeniero principal, el salario creció a 120.000 euros. Víctor dirigía un pequeño grupo de 3 jóvenes ingenieros, les transmitía su experiencia. Había cambiado completamente exterior e interiormente. Adelgazó, se puso en forma, los entrenamientos regulares en el gimnasio dieron resultado. Se vestía sencillamente pero con cuidado. Los ojos ya no estaban turbios y rojos, apareció claridad en ellos. No bebía desde hacía casi 3 años, asistía a grupos de apoyo, ayudaba a los recién llegados que apenas comenzaban la lucha contra la adicción. Un día en uno de los grupos de apoyo conoció a una mujer. Se llamaba Teresa, tenía 38 años.
Luchaba contra la dependencia del alcohol después de la muerte de su marido en un accidente de coche. Víctor y Teresa conversaron después de la sesión, intercambiaron números de teléfono. Gradualmente comenzaron a verse, paseaban por el parque, iban al cine, hablaban de la vida. Ambos comprendían el dolor del otro, ambos habían pasado por la caída e intentaban levantarse. Víctor no se apresuraba con la relación. Aún no estaba preparado para algo serio. Pero Teresa era buena persona y se sentía cómodo con ella. Se apoyaban mutuamente, compartían preocupaciones, juntos luchaban contra sus demonios. La empresa Dom Construct recibió un nuevo encargo importante, la construcción de un centro comercial y de entretenimiento en el distrito norte de la ciudad. El proyecto era complejo, requería soluciones de ingeniería no estándar. Alejandro buscaba un instituto de proyectos que pudiera encargarse del desarrollo. Alguien de los colegas recomendó Proyecto Construcción, un instituto fiable con buenos especialistas. Alejandro concertó una reunión con Antonio. Discutieron el proyecto, el director aseguró que su equipo podría hacerlo. Designó responsable del proyecto a su mejor ingeniero principal, Víctor Domínguez. Cuando Alejandro escuchó ese apellido, se quedó paralizado. ¿Víctor Domínguez? Repitió. ¿Estás seguro? Absolutamente, asintió Antonio. Es mi mejor especialista. Lleva trabajando con nosotros 3 años, se ha mostrado excelente. ¿Por qué pregunta? Alejandro dudó. ¿Debía contar quién era ese Víctor Domínguez? Pero luego decidió que el pasado es pasado. Nada, solo me pareció conocido el apellido, respondió. Bien, trabajemos. Una semana después se celebró una reunión en la oficina de Dom Construct para discutir los detalles del proyecto. Alejandro, varios altos directivos de la empresa, Antonio y el equipo de Proyecto Construcción, incluido Víctor. Cuando Víctor entró en la sala de conferencias y vio a Alejandro, se detuvo en seco. Alejandro también lo reconoció, aunque Víctor había cambiado mucho. Se produjo una pausa incómoda. Buenos días, Alejandro, dijo Víctor en voz baja, extendiendo la mano. Buenos días, Alejandro le estrechó la mano. Se sentaron a la mesa. La atmósfera era tensa, pero todos fingían que no pasaba nada especial. Víctor sacó los planos y comenzó la presentación. Hablaba con claridad, profesionalmente, explicaba las soluciones técnicas. Alejandro escuchaba atentamente y hacía preguntas. A pesar del pasado, debía reconocer que Víctor conocía su oficio. La reunión duró 2 horas. Cuando todos se dispersaron, Alejandro pidió a Víctor que se quedara. Debía haber imaginado que era usted, dijo Alejandro cuando se quedaron solos. ¿Cómo está? Viviendo, respondió Víctor simplemente. Trabajo como ingeniero. No bebo desde hace casi 3 años. Intento ser mejor de lo que era. Veo que ha cambiado, asintió Alejandro. Tuve que hacerlo, Víctor bajó la mirada. Lo perdí todo por mi propia estupidez. Ahora comprendo los errores que cometí. Especialmente con Ana. Alejandro guardó silencio, sin saber qué decir. ¿Cómo está ella? Preguntó Víctor en voz baja. Está feliz, respondió Alejandro. Estamos casados. Espera un hijo. Víctor asintió, en su rostro se reflejó una mezcla de dolor y aceptación. Me alegro por ella, dijo sinceramente. Se merece la felicidad. Y usted, Alejandro, es una buena persona. Lo sé. Siempre la trató con respeto, a diferencia de mí. Gracias, Alejandro no esperaba tales palabras. Le escribí 2 cartas con disculpas, continuó Víctor. No respondió, y es normal. No pido perdón. Solo quiero que sepa que lo entendí todo. Y que ya no represento ninguna amenaza para ustedes. Solo soy un ingeniero que quiere trabajar honestamente. Le transmitiré sus palabras, dijo Alejandro. No es necesario, negó con la cabeza Víctor. No quiero inquietarla. Simplemente dígale que le deseo felicidad. Se estrecharon la mano y se despidieron. Por la noche Alejandro le contó a Ana sobre el encuentro.
Ella escuchaba en silencio, su rostro permanecía tranquilo. Ha cambiado mucho, decía Alejandro. Adelgazó, se ve sano. Dice que no bebe desde hace 3 años. Trabaja como ingeniero, y trabaja bien. El director del instituto lo elogió mucho. Bien por él, respondió Ana fríamente. Pero ya no es mi problema. Transmitió que te desea felicidad, añadió Alejandro. Ana guardó silencio, luego dijo. No siento hacia él ni ira ni lástima. Simplemente indiferencia. Es parte del pasado que cerré. Tengo a ti, pronto tendremos a nuestro hijo. Esta es mi vida ahora. Alejandro abrazó a su esposa. Te amo. Y yo a ti, ella se apretó contra él. El proyecto del centro comercial y de entretenimiento continuó durante varios meses. Víctor y su equipo se desempeñaron excelentemente con el desarrollo. Todos los planos fueron ejecutados con calidad, a tiempo, sin errores. Alejandro estaba satisfecho con la colaboración. Él y Víctor no volvieron a hablar de lo personal, solo de trabajo. Víctor se mantenía profesional, correcto, nunca traspasaba los límites. Cuando el proyecto se completó, Antonio llamó a Alejandro. Alejandro, gracias por la colaboración. Espero que trabajemos juntos de nuevo. Y un agradecimiento especial por darle una oportunidad a Víctor. Sé que entre ustedes hubo una historia complicada. Pero él cambió, se convirtió en otra persona. Lo vi, estuvo de acuerdo Alejandro. El pasado es pasado. Lo importante es el presente y el futuro. Nicolás nació a principios de abril. El parto transcurrió sin complicaciones. El niño estaba sano, fuerte, con cabello oscuro y ojos grises como los de Alejandro. La felicidad de los padres no tenía límites. Soledad vino a ayudar a su hija, Elena visitaba a su hermana todos los días. Alejandro se tomó vacaciones para estar junto a su esposa e hijo. Ana estaba sentada en una butaca sosteniendo al dormido Nicolás en brazos y sentía que su vida finalmente había alcanzado la plenitud. A su lado estaba un marido amoroso, un hijo sano, un negocio exitoso, el apoyo de la familia. Había pasado por el dolor, la humillación, la lucha, pero había salido victoriosa. Ahora construía el futuro según sus propias condiciones. Víctor se enteró del nacimiento del hijo de Ana por un colega que mencionó casualmente la noticia. Víctor guardó silencio, pero por la noche, al llegar a casa, estuvo mucho tiempo sentado junto a la ventana mirando la ciudad. Pensaba en cómo podría haber sido su vida si no hubiera cometido aquellos errores. Quizás ese sería su hijo. Quizás sería un padre y marido feliz. Pero él había hecho su elección. Y ahora vivía con las consecuencias. Víctor no se compadecía a sí mismo, comprendía que se había ganado todo lo que recibió. Estaba agradecido a Marcos por haberlo sacado del fondo. Estaba agradecido al destino por una segunda oportunidad. Teresa entró en la habitación con 2 tazas de té. Habían empezado a salir regularmente hacía medio año, y su relación gradualmente se volvía más seria. ¿En qué piensas?, preguntó sentándose a su lado. En la vida, respondió Víctor. En cómo todo cambió. ¿Te arrepientes? Ella tocó su mano. De los errores pasados, sí, admitió honestamente. Pero no de donde estoy ahora. Me volví mejor. Entendí muchas cosas. Te conocí. Teresa sonrió. Ambos eran fragmentos de vidas rotas, pero juntos se reconstruían. Era una relación difícil, ambos cargaban con el equipaje del pasado, ambos luchaban contra la adicción, ambos aprendían a vivir de nuevo. Pero se apoyaban mutuamente, y en eso estaba su fuerza. Pasó otro medio año. Nicolás cumplió 6 meses. Crecía activo, curioso. Ana volvió al trabajo, pero con un horario más flexible. Contrató a una niñera, pero intentaba pasar el máximo tiempo posible con su hijo. Alejandro era un padre cariñoso, ayudaba en todo. La empresa Dom Construct recibió un premio como la mejor empresa constructora de la región del año. En la ceremonia de premiación Ana pronunció un discurso en el que agradeció al equipo, a los socios, a la familia.
Habló sobre la importancia de creer en uno mismo, no rendirse ante las dificultades, valorar a las personas que están cerca. Lo principal que entendí durante estos años, decía Ana, es que el éxito no se mide solo por los beneficios y los premios. El éxito es cuando puedes mirarte al espejo y respetar a la persona que ves. Cuando eres honesto contigo mismo y con los demás. Cuando construyes no solo un negocio, sino relaciones basadas en la confianza y el respeto. Víctor veía la transmisión de la ceremonia por televisión. Veía a Ana en el escenario, segura, exitosa, feliz. A su lado estaba Alejandro, sonriendo orgulloso. Víctor apagó el televisor y miró a Teresa, que preparaba la cena en la cocina. Teresa, la llamó. Sí. Ella se volvió. Casémonos, dijo Víctor inesperadamente para sí mismo. Teresa se quedó inmóvil con el cucharón en la mano. Luego se acercó lentamente a él. ¿Hablas en serio? Absolutamente, asintió. Ambos pasamos por mucho. Ambos intentamos empezar de nuevo. ¿Por qué no hacerlo juntos? No prometo una vida lujosa. Pero prometo honestidad, respeto y apoyo. Teresa lloró. Se abrazaron y ella susurró. Sí. Acepto. Se casaron discretamente, sin fastos. Se registraron en el registro civil, invitaron solo a los más cercanos, Marcos con su familia, algunas amigas de Teresa, compañeros del grupo de apoyo. Víctor se puso un traje simple, Teresa un modesto vestido beige. Después del registro celebraron el evento en un pequeño café. Marcos pronunció un brindis. Por mi amigo Víctor, que pasó por el infierno y regresó siendo otra persona. Por Teresa, que encontró en sí misma fuerzas para luchar y vencer. Porque sean felices juntos. Víctor miró a su nueva esposa, a los amigos reunidos en la mesa, y comprendió, esto era la verdadera felicidad. No el lujo, no el poder, no los millones. Sino las relaciones humanas simples, basadas en la honestidad y el apoyo mutuo. Pasaron otros 2 años. Nicolás tenía 2 años y medio. Ana y Alejandro decidieron tener un segundo hijo. Después de varios meses de intentos, Ana quedó embarazada de nuevo. Esta vez esperaban una niña. Eligieron el nombre Irene. La empresa Dom Construct continuaba creciendo. Se abrieron sucursales en 3 ciudades de la región. Ana se convirtió en una figura reconocida no solo en los círculos empresariales, sino también en la sociedad. La invitaban a la televisión, le pedían que hablara en foros, le ofrecían entrar en consejos de administración de otras empresas. Elegía solo aquellas propuestas que correspondían con sus valores y no le quitaban demasiado tiempo de la familia. Alejandro era un socio excelente, tanto en los negocios como en la vida. Se complementaban mutuamente, Ana veía el panorama estratégico, Alejandro sabía materializar las ideas. Su relación se construía sobre el respeto mutuo, la confianza y el amor. Lo que tanto había faltado en el matrimonio con Víctor. Irene nació en octubre. El parto fue más complicado que con Nicolás, pero todo salió bien. La niña nació con cabello castaño y ojos verdes como los de Ana. Nicolás estaba encantado con la aparición de su hermana. Tocaba con cuidado su manita diminuta y decía, mi Ire. La familia estaba completa. Ana, Alejandro, Nicolás e Irene vivían en una casa espaciosa en las afueras de la ciudad, rodeada de jardín. Los fines de semana hacían paseos familiares, picnics, jugaban con los niños. Soledad y Bruno visitaban a menudo a sus nietos, Elena con su familia venía cada semana. Los padres de Alejandro también eran huéspedes frecuentes. Ana estaba sentada en el jardín observando cómo Alejandro jugaba a la pelota con Nicolás, mientras Irene dormía en el cochecito a su lado. El sol se inclinaba hacia el ocaso. Pensaba en el camino que había recorrido. En aquella chica que hacía 5 años firmó un contrato matrimonial injusto. En aquella mujer que se enteró de la infidelidad de su marido y en lugar de lágrimas eligió la acción. En aquella empresaria que superó a su arrogante esposo con sus propias armas. Pero lo principal, pensaba en que la venganza no había sido el objetivo final.
El objetivo principal era recuperar su dignidad, demostrarse a sí misma que merecía más. Y lo hizo. Construyó un negocio exitoso, creó una familia feliz, encontró un amor basado en el respeto. Víctor y Teresa también construyeron su vida. Modesta, pero feliz. Seguían viviendo en su apartamento en las afueras. Víctor continuaba trabajando como ingeniero principal en Proyecto Construcción, su salario había crecido a 150.000 euros. Teresa encontró trabajo como contable en una pequeña empresa. Juntos ganaban lo suficiente para vivir dignamente. No bebían desde hacía 5 años. Crearon su propia fundación de apoyo para personas con adicciones. Víctor encontró dónde invertir sus millones y comprendió que para eso los había guardado todo este tiempo. Ya no necesitaba villas y restaurantes, la vida había adquirido un nuevo sentido y valores. Con su esposa continuaban asistiendo a grupos de apoyo, pero ahora como mentores para quienes apenas comenzaban su camino hacia la sobriedad. Víctor a menudo contaba su historia a los recién llegados, sin avergonzarse, honestamente. Sobre cómo había sido un empresario rico, cómo lo perdió todo por el orgullo y el alcohol, cómo cayó hasta el fondo. Y sobre cómo un viejo amigo le tendió la mano y le dio una segunda oportunidad. Lo principal es no rendirse, decía en las reuniones. Incluso cuando parece que todo está perdido. Siempre hay una posibilidad de empezar de nuevo. Yo soy la prueba viviente de ello. Marcos y Víctor permanecieron como amigos cercanos. A menudo pasaban los fines de semana juntos, las dos familias, Marcos con Olivia y su hija Catalina, Víctor con Teresa. Iban a pescar, hacían barbacoas, simplemente conversaban. Víctor estaba agradecido a su amigo cada día de su vida. Marcos lo salvó cuando todos le dieron la espalda. Le recordó que era una persona, no solo un empresario. Le devolvió el sentido de la vida. Una tarde de verano Víctor y Teresa paseaban por el paseo marítimo. Era el mismo lugar donde en otro tiempo Víctor y Ana pasaban tiempo al comienzo de su relación. Ahora caminaba aquí con otra mujer, en otra vida. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que pasó? Preguntó Teresa. Víctor reflexionó. Me arrepiento de mis errores. De cómo traté a Ana, de cómo desperdicié la oportunidad de tener una familia normal. Pero no me arrepiento de donde estoy ahora. Porque de otro modo no te habría conocido. No habría comprendido que la verdadera felicidad no está en el dinero y el poder, sino en las relaciones humanas simples. Eres una buena persona, Víctor. Teresa tomó su mano. Cambiaste. Te volviste mejor. Tuve que perderlo todo para comprenderlo, sonrió con tristeza. Pero estoy agradecido al destino por esta lección. Por muy cruelmente que fuera impartida. Pasaron junto a un restaurante caro, en cuya ventana se veían clientes vestidos lujosamente. Víctor los miró sin envidia. Era otra vida, otro mundo. Ya no pertenecía a él y no aspiraba a volver. Había encontrado su lugar, modesto, pero honesto. A finales de ese mismo verano se celebró un gran evento corporativo de Dom Construct. Estaban invitados todos los empleados, socios, contratistas. Entre los invitados estaba el Instituto de Proyectos Proyecto Construcción, que había colaborado exitosamente con la empresa durante varios años. Antonio vino con varios empleados principales, incluido Víctor. El evento se realizaba en un gran salón de banquetes de un club de campo. Ana y Alejandro recibían a los invitados en la entrada. Cuando llegó el turno del equipo de Proyecto Construcción, Ana vio a Víctor por primera vez en todos estos años. No lo reconoció enseguida, había cambiado tanto. Adelgazó, se puso en forma, los ojos se volvieron claros. Vestía sencillamente, un traje normal de precio medio, pero pulcro. Se mantenía modesto, sin la antigua arrogancia. Sus miradas se encontraron. Ana asintió cortésmente, Víctor respondió con el mismo gesto. No se pronunció ninguna palabra. No había necesidad. Ambos comprendían que eran dos vidas diferentes, dos mundos diferentes que ya no se cruzaban. Durante el evento Víctor se mantuvo en un segundo plano,
Conversaba con colegas, sin llamar la atención. Cuando Ana pronunció su discurso en el escenario, escuchó atentamente. Ella hablaba del camino de la empresa, de las dificultades, de las victorias, del equipo. Agradeció a todos los que ayudaron al desarrollo del negocio. Lo principal que entendí durante estos años, decía Ana, es que el éxito no se mide solo por los beneficios y los premios. El éxito es cuando puedes mirarte al espejo y respetar a la persona que ves. Cuando eres honesto contigo mismo y con los demás. Cuando construyes no solo un negocio, sino relaciones basadas en la confianza y el respeto. Víctor escuchaba estas palabras y comprendía, ella se había convertido exactamente en esa persona. Fuerte, sabia, digna de respeto. Y él. Él también se había convertido en otro. No tan exitoso en el plano material, pero más íntegro como personalidad. Después del evento, cuando los invitados se marchaban, Marcos se acercó a Víctor. Bueno, ¿fue difícil ver a tu ex esposa? No, respondió Víctor honestamente. Me alegro por ella. Se ganó esa felicidad. Y yo ya no soy esa persona que puede ofenderse o envidiar. Acepté mi vida. Es buena. Diferente, pero buena. Estoy orgulloso de ti, amigo. Marcos le dio una palmada en el hombro. Recorriste un camino enorme. Gracias a ti, Víctor abrazó a su amigo. Sin ti no habría sobrevivido. ¿Qué dices?, se avergonzó Marcos. Tú mismo lo lograste. Yo solo te empujé en la dirección correcta. Salieron a la calle donde los esperaban sus esposas. Teresa sonrió a Víctor, Olivia tomó del brazo a Marcos. Dos familias, dos historias de amistad y apoyo mutuo. Se subieron a los coches y se fueron a su vida ordinaria. Ana y Alejandro se quedaron en el salón despidiendo a los últimos invitados. ¿Cansada?, preguntó Alejandro. Un poco, sonrió Ana. Pero fue una buena fiesta. ¿Viste a Víctor?, preguntó Alejandro con cautela. Sí, asintió ella. Cambió mucho. ¿Qué sentiste? Ana reflexionó. Nada especial. Es parte del pasado. No estoy enojada con él ni lo compadezco. Simplemente. Indiferencia. Mi vida está aquí, contigo, con nuestros hijos. Y su vida está allá, donde la reconstruyó de nuevo. Eres una mujer asombrosa, Alejandro la besó. Te amo. Y yo a ti, ella abrazó a su marido. Permanecieron en el salón vacío, apretados el uno contra el otro. Fuera de la ventana se encendían las estrellas. Por delante estaba la vida, llena de amor, risas infantiles, nuevos proyectos, victorias compartidas y felicidad familiar ordinaria. Ana recorrió su camino de esposa humillada a empresaria exitosa. Pero su principal victoria no fue la captura de la empresa, ni el éxito material. La victoria principal fue que conservó su esencia, su dignidad, su capacidad de amar y confiar. No se endureció, no se volvió cínica. Simplemente se hizo más fuerte y sabia. Víctor también recorrió su camino, desde la cima del éxito hasta el fondo, y luego de nuevo hacia arriba, pero ya a otra altura. No tan materialmente impresionante, pero más sólida, basada en la honestidad y la humanidad. Perdió el negocio, el dinero, el estatus, pero se encontró a sí mismo. Y eso también fue una victoria. Diferente, pero no menos importante. 2 vidas, 2 caminos, 2 lecciones. Ana aprendió a no permitir que otros definieran su valor. Víctor aprendió a valorar lo que tiene y respetar a las personas que lo rodean. Ambos se volvieron mejores, aunque a través del dolor. La historia no terminó con venganza, sino con liberación. Ana se liberó de la relación tóxica y construyó la vida de sus sueños. Víctor se liberó del orgullo y encontró la felicidad humana simple. Y en algún lugar en mundos paralelos sus vidas continuaban, diferentes pero en algo similares. Ambas estaban llenas de sentido, amor y esperanza en el futuro.